¿Sabes? Es necesario que todos reconozcamos nuestra necesidad de Dios. Probablemente en este lugar estás y hay cosas evidentes que te hacen notar y te dicen necesitas de Dios. Tal vez alguna adicción que no has podido superar. Tal vez un matrimonio que necesita urgentemente la intervención de Dios. Tal vez unos hijos que te dicen necesitamos recurrir a Dios ya, ahora. Algo en tu vida te está diciendo probablemente que necesitas a Dios. O tal vez ya pasaste por ahí. Tal vez ya has conocido a Jesús y has entregado tu vida y le has dicho, Señor, yo reconozco que soy un pecador. Y eso forma parte de tu testimonio. Siempre hay un pasado que es oscuro a veces, un pasado que a veces no nos gusta recordar, pero que siempre lo tenemos. La buena noticia es que Dios quiere que lo conozcamos. Él siempre está dispuesto a darnos esa oportunidad y que podamos acercarnos a Él y que podamos conocerlo. Vamos a ver nuestra segunda historia. Eran tiempos difíciles. El rey Acab y Jezabel hacían la vida imposible para los que servimos y queríamos agradar a Dios. Sin embargo, algunos permanecimos a pesar de las adversidades. De hecho, tengo que admitir que fue gracias a esa oposición que pude ser parte del poder milagroso de Dios. Este es el testimonio de cómo conocí a Dios. A un lado del arroyo, lo imposible empezó a suceder. Los cuervos me alimentaban por la mañana y en la tarde soltaban de sus picos porciones de pan y carne. Su provisión nunca me faltó. Me enseñó que como un padre bueno siempre está presente. Recuerdo a esa mujer que aún con una fe tan valiente creyó, la viuda de Sarepta. La harina y el aceite no se acabó. Ella, su hijo y yo fuimos alimentados. Todo en medio de una gran sequía. El celo por Dios ardía dentro de mí. El pueblo se alejó de Dios. Acab y Jezabel alentaban a los profetas falsos de Baal. Pero él con su poder hizo que del cielo fuego cayera y consumiera el sacrificio que preparé. Él es el Dios viviente que responde a las oraciones de sus hijos, se inclina a escuchar el clamor y que usa las cosas insignificantes para aumentar nuestra fe. Apenas una nube pequeña apareció y una tormenta se desató, terminando así con una sequía que a toda la región azotó. Las amenazas dejé entrar y mi mente casi me hace desmayar. Mi fe aún tenía que madurar. Alejados de todos en la tristeza y ansiedad, mi humanidad e inseguridad me llevó a pecar. La duda y la angustia, tan horribles palabras me llevaron a pronunciar: estoy harto, Señor, basta, quítame la vida. Sin embargo, en mi momento más oscuro, el Dios de perdón y misericordia me reconfortó. Mi hambre y sed vino a saciar. Mi ánimo nuevamente se encendió y en el suave susurro pude su voz escuchar. Él llena de fuerzas al que no tiene ninguna. Mi fe servirá para que otros conozcan la grandeza del gran Dios. Pues el río se abrió y en seco caminé. No es que fuera perfecto, pero su espíritu nunca se alejó, y después de su gloria proclamar, en un torbellino de carro de fuego de este mundo me hizo alejar. Su palabra es fiel. Yo puse mi esperanza en el Señor, y Él me hizo caminar con paso firme. Elías,
Si nunca habías escuchado de él, déjame te lo presento. Él fue uno de los profetas mayores. Su vida fue y cuenta la historia de una persona que fue alimentada por cuervos hasta haber sido arrebatado al cielo en un carro de fuego. Imagínate las aventuras que pudo haber pasado Elías. Elías fue también testigo de que la harina, de que el aceite no escaseara. También vio abrirse el río y el cruzar completamente en seco. Fue testigo de muchísimos milagros de Dios. Pero quiero decirte una cosa, esa vida extraordinaria que tuvo Elías también tuvo grandes dificultades. Y para contar un testimonio como el que cuenta Elías, a veces hay que pasar por esas dificultades. La vida nos va a traer un montón de situaciones difíciles. Siempre las estamos enfrentando y no es que las andemos buscando. No es que andemos, a ver, aquí se buscan problemas, ¿alguien le sobra? Pásemelos, porque yo aquí. No, nadie anda en la vida buscando problemas. Sin embargo, en medio de esos problemas podemos estar 100% seguros de que Dios nos está mostrando algo, de que Él está presente y que estamos conociéndolo más profundamente. ¿Sabes? Cuando tú y yo tenemos un testimonio donde podemos contar el haber atravesado por situaciones difíciles y haber sido rescatados por Dios y las empiezas a contar, Dios es glorificado. Salmo 115:1. Tú mereces alabanza, Dios nuestro, y no nosotros. Tú mereces alabanzas por tu amor y tu fidelidad. Cuando tú y yo podemos compartir acerca de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, le estamos dando gloria a Dios. Su nombre está siendo enaltecido y glorificado. Así es que es importante que nosotros contemos nuestro testimonio. Contemos quiénes éramos antes. ¿Sabes? Hay una segunda cosa que sucede. Sucede que otros van a ser consolados y van a ser animados. Segunda a los Corintios 1:4, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasan por dificultades, podemos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Sabes algo? Algunas veces alguien necesita escuchar ánimo a través de tu testimonio. Tal vez alguien en tu escuela necesita escuchar, si Dios puede conmigo, por supuesto que puede contigo. Tal vez alguien en tu trabajo necesita escuchar que sí puede salir adelante con su matrimonio. Alguien necesita escuchar del poder que Dios ha hecho y que ha obrado en tu vida. Ahora, si estamos conscientes de que, otros van a conocer a Dios, damos gloria a Dios y otros van a ser animados, ¿por qué no contamos nuestro testimonio? ¿Te ha tocado estar en esas conversaciones donde te están platicando y tú lo estás escuchando y dices, tengo que decirle algo a Dios, a esta persona acerca de Dios, pero no sé el versículo, es que no me salen las predicaciones que el pastor luego predica tan bonitas? Ay no, ¿cómo le hago? Y empiezas a pensar y a tratar de acordarte de los versículos y nada. ¿Te ha pasado? Porque a mí sí. Y entonces, en ese momento, ¿sabes algo? Tienes un arma poderosa en tus manos que se llama tu testimonio. Tienes algo que seguro Dios ha hecho en tu vida que puedes hablar. Pero muchas veces me he topado con personas que no quieren contar su testimonio. Que no quieres, que mejor prefieres evitar y que alguien más hable, ¿verdad? O nada más le dices, pues vente a la iglesia. Y está bien, qué bueno que los invitas a la iglesia, pero a veces necesitan en ese justo momento escuchar algo. Y es a veces tu testimonio lo que va a dar nueva vida también a esas personas. Un nuevo aliento. ¿Pero por qué no lo hacemos?
¿Por qué no lo hablamos? ¿Por qué no lo decimos? Y pensando en esto, yo encontré 3 razones por las cuales la mayoría de nosotros no podemos o no nos animamos a decir nuestro testimonio. El primero de ellos es que pensamos que recordar es volver a vivir. No, ya no me gusta a mí acordarme de quién era yo en el pasado. No, ya lo que fue, y yo, como dice la Escritura, nueva criatura. Y sí, eres una nueva criatura, pero vas a necesitar recordar algunas veces o muchas veces de dónde vienes. Romanos 6:6 dice, una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos agobia. Al morir Él, el pecado perdió su poder sobre nosotros. ¿Sabes algo? A veces necesitamos recordar dónde estábamos para saber cuánto seguimos necesitando de Dios. ¿Cierto? A veces necesitas acordarte un poco y decir, híjole, antes hacía esto, antes hacía aquello, pero cuando conocí a Dios, el poder de Dios hizo algo transformador en mi vida y el que era antes ya no soy. Ahora soy diferente, ahora tengo algo diferente, soy salvo, soy hijo de Dios y por eso es que a veces necesitamos recordar quiénes éramos. Algunas personas necesitan escuchar quién eras antes tú. ¿Sabes por qué? Porque pueden identificarse contigo, porque pueden saber que si Dios ha hecho algo contigo, también lo puede hacer con ellos. Recordar no es volver a vivir, recordar es volver a decir, necesito a Dios. Tengo la necesidad aún de Dios. La segunda cosa por la que muchas personas dicen, no cuento mi testimonio, es porque es que todavía me sigo equivocando mucho. No, en lugar de ser testimonio, voy a ser mal testimonio. Mejor que nadie sepa que soy cristiano, que tengo una relación con Dios. Soy de la secreta, ¿va? Y estás en el trabajo y nadie sabe que eres cristiano. Estás en la escuela y nadie sabe que eres cristiano, que vienes ¿qué hiciste el domingo? No, pues nada. No fui a la iglesia. No, porque nos da miedo poder contar por los errores que todavía cometemos. Pero ¿sabes algo? Filipenses 3:13 dice, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago. Olvido lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está por delante. ¿Es cierto? No somos santos, no salimos del baño y huele rico, dice Joel, no traemos la aureola, no volamos. Sí es cierto, no tengo todo resuelto, pero una cosa sí sé. He avanzado con Dios en mi vida. Yo ya no estoy donde antes estaba. Estoy seguro que si tienes una relación con Dios, puedes decir que lo que eras antes, ya no lo eres ahora. No importa si has dado pequeños pasos o gigantes pasos. No importa si en tu exterior se ve un cambio extraordinario o si solamente está empezando a formar un cambio en el interior. No importa. Ese es un testimonio de lo que Dios está haciendo. Si buscas tener la perfección para poder empezar a decir que eres cristiano, estás buscando algo irreal, porque eso no va a suceder. Nadie es perfecto en este tiempo. Es cierto, nos estamos perfeccionando en el poder de Dios, pero nadie logramos decir, ya no necesito más de Dios. ¿Sabes? Anímate, levántate con poder a decir tu testimonio. La tercera cosa, y con esta honestamente me siento un poco más identificada. La tercera cosa por la que una persona no cuenta su testimonio es porque dice, yo no tengo un testimonio muy poderoso. La verdad es que, pues sí, pasé algunas dificultades en mi casa, he tenido algunos problemas, pero así que tú digas un poderoso testimonio para contar, la verdad es que no lo tengo. Esta era mi situación. Yo siempre pensé que mi testimonio, pues yo no tenía mucho testimonio en realidad.
Llegué a la escuela en Hilton y su primera pregunta era, porque tenía que escribir mi testimonio, y me dijeron, ¿cuál es tu testimonio? Y entonces yo les dije, ¿no tengo testimonio? ¿En serio? ¿No tienes testimonio? Claro que tienes testimonio, tienes que tener algo de testimonio, algo Dios ha hecho en tu vida. Y entonces empecé a pensar, y sabes, muchos tenemos esta romántica idea de que un testimonio poderoso es el que ha sido librado de grandes dificultades. El pastor Luis Giglio dice lo siguiente: la gente dice todo el tiempo, no tengo un buen testimonio, porque piensan que su historia tiene que involucrar alguna historia dramática de cambio de malo a bueno. Pero Jesús no vino a salvar a la gente de esta manera. El pecado no nos hace malos. El pecado en realidad nos trae muerte. Y Jesús vino a salvar los que estaban muertos para traerlos a vida. Y eso es un testimonio poderoso de Dios obrando. Así es que la siguiente vez que tú tengas la tentación como yo de querer decir, ay, jole, no tengo un muy buen testimonio, no tengo un poderoso, no te tienes que aventar la rosa de Guadalupe. No se trata de eso. Al contrario, ¿sabes? Dios muchas veces está obrando en las situaciones en donde en realidad no tienes dificultades. Qué poderoso es que en mi vida Dios me haya librado de un montón de cosas que el resto de mis amigos hicieron y fueron y les pasaron, y a mí Dios me cuidó. Su mano estuvo sobre mí, su poder estuvo sobre mí, cuidándome todo el tiempo para que no pasara por dificultades que otros sí estaban pasando. Pero también Dios está cuando necesitas intervención urgente en situaciones divinas, en situaciones difíciles. Las dos cosas, Dios está presente, y en ambas cosas tu testimonio es poderoso. ¿Quién eras antes? ¿Cómo conociste a Dios? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Alguien necesita escuchar eso. Y en realidad quiero decirte que precisamente Dios me retó a eso. Casi nunca tengo la oportunidad de contar mi testimonio completo. Y te decía, muchas veces sentí que era un testimonio pues sin mucho poder. Pero yo creo que Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a contar y a hablar las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Mi vida empezó como una niña que en la casa siempre se me habló de Dios. De hecho, la asistencia a la iglesia era parte cotidiana de nosotros. Los primeros años de mi vida, yo los viví con mi abuela materna. Titi le decíamos de cariño. Titi no solo se hacía cargo de mí. Vivíamos en una casa bien grande en donde había muchos primos y muchas primas, pero nada más yo era la consentida para acompañarle a los viajes al rancho. Fue hasta los 9 años que mi mamá compró una casa, la casa donde todavía vive, y en ese tiempo nos llevó a vivir con ella. Empezamos a vivir con ella. Y ahí, en esa casa grande, algo faltaba, algo no cuadraba en mi vida, algo estaba mal, y era muy evidente la ausencia de mi papá. Mi papá no vivía con nosotros. Empecé a crecer. Llegué a la iglesia a los 12 años, en la iglesia donde iniciaría por voluntad propia mi caminar con Cristo. Acepté a Jesús. Me bauticé. Y justo en esos mismos años, recuerdo que empecé a pasar una temporada en la que creo que muchos de los que estamos aquí pudimos haber pasado, y fue el divorcio de mis papás.
no era que lo extrañara tanto, porque para serles honestas, la verdad es que ni siquiera tengo recuerdos de haber vivido con él. Pero hubo algo que se me metió así duro en la cabeza y en el corazón. Y era esta frase: yo no odio a mi papá, pero tampoco no lo amo. No lo odio, está bien. Eso sí, lo buscaba cada vez que necesitaba dinero. La verdad es que las actividades en la iglesia, las amistades, eso me alejó de lo que eran los pecados escandalosos. Lo he dicho más de una vez. Si yo no hubiera sido cristiana desde pequeña, el baile y la fiesta hubieran sido mi perdición. Supongo que no le di muchos problemas a mi mamá mientras crecía. Era una buena estudiante, no tenía problemas de conducta. En general todo parecía estar bien, por lo menos eso aparentaba. Magos creció y se casó. Les debo la historia de amor para la siguiente. Fueron 3 años increíbles, 3 años llenos de amor, una luna de miel increíble. Pero en nuestro 3er año nos declaramos la guerra. Y todo ese mal que había dentro de mí empezó a salir. La ira, el enojo empezaron a salir tanto que empezó a llegar a mi matrimonio algo que nunca pensé que fuera a llegar. Mi pasado me decía: ¿quién es él para mandarme? Yo aprendí a defender mis propias ideas a costa de lo que fuera, cayera quien cayera. Y fue en ese tiempo en donde los insultos, en donde empecé a golpearlo. Los golpes llegaron a mi matrimonio sin querer. Me acuerdo que en el 2018 hice esta oración. Le dije: Señor, revisa mi corazón. Examina, oh Dios, mi corazón y ve si hay en él camino de perversidad. Dios no se lo tomó a juego. De verdad que no. Porque empezó a traer a mi mente, a mi corazón, empezó a sacar cosas que yo por casi 30 años había dejado ocultas y que por supuesto no las quería recordar. Una noche, justo antes de dormir, una imagen pasó frente a mí. A la edad de 7, 8 años, fui víctima de un abuso. Mi pasado, todo lo que había vivido, ahora me hacían reaccionar. Igual que Agar, solo necesitaba las condiciones necesarias para que saliera todo lo que había dentro de mí. Solo necesitaba el momento preciso para sacar. Y entonces, otra vez, la ira, el enojo volvieron a tocar mi puerta. Esta vez no estaban solos, acompañados de ataque de ansiedad. ¿Cómo es que mi vida se había vuelto tan desordenada? Yo era hija de Dios, es más, servía en la iglesia, estaba de tiempo completo. ¿Qué estaba pasando en mi vida?
La realidad es que mi vida no se había vuelto desordenada. Mi vida ya era caótica, solo que no me había dado cuenta. En ese momento, en mi momento más difícil, porque cuando empecé a querer trabajar todo eso que había dentro de mí, era escarbar y cada vez era más dolor y más dolor y más dolor, y era como si hubiera abierto la caja de Pandora. Todo se empezó a poner mal. Y en ese momento más bajo, justo ahí, fue cuando pude conocer más íntimamente a Dios. Porque Él vino a mí y con sus procesos empezó a cambiar mi vida. Empezó a quitarme las cadenas. Empezó a sacar cosas que ni siquiera yo sabía que tenía. Y me empezó a liberar. Empecé mi caminar con Dios, y entonces ahí me pude dar cuenta de que, ¿sabes algo? Dios había estado conmigo cuando era niña, pero también había estado conmigo cuando estuve en esas dificultades. Dios siempre había estado presente en mi vida. ¿Sabes, iglesia? Yo estaba destinada a contar una historia bien diferente. Mi destino era contar una historia de una mujer amargada, llena de dolor por el pasado que tuve. Pero conocí a Dios. Conocí a Dios y Él me hizo feliz, me hizo completa y me dice que soy amada. Estaba destinada a ser una mujer en soledad. Por mi ira, por mi enojo. Probablemente hasta tendría que estar tomando medicamento para controlarme. Pero ¿sabes algo? Tengo una hermosa familia. Tengo una hermosa comunidad de amigos que me abrazan. Y no es fácil, iglesia. Todos los días Dios me ayuda a perdonar y a perdonarme a mí misma. Estaba destinada a ser parte de una estadística de divorcio. En cambio, tengo 14 años casada y contando, mi amor. ¿Sabes? Era una mujer destinada a ser insegura, a tener una baja autoestima, a sentirme avergonzada todo el tiempo. Pero un día puse mi confianza en Dios. Un día dije: tú eres, Señor, mi Salvador. Tú eres mi Padre, tú eres el que me rescata, el que me renueva, el que me restaura, el que cambia mi mente. Tú eres, Señor. Y el día de hoy puedo ser esa mujer que testifica de lo que Dios hace, que el cambio y poderoso que Él puede hacer en cada uno de nosotros. Mi pregunta es, iglesia, ¿cuál es tu testimonio ahora? ¿De dónde Dios te sacó? ¿Dónde estabas? ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Cómo lo has conocido? Alguien necesita urgentemente. Mira, este mundo se pierde. Y tú y yo tenemos la única solución, que es Jesucristo, y permanecemos con nuestra boca callada por temor a lo que van a decir, por temor a que todavía no soy perfecta, por temor a cosas que Dios dice: hey, solo abre tu boca, tu testimonio tiene poder. Yo quiero retarte, iglesia. ¿Quién necesita escuchar tu testimonio? ¿Quién necesita saber lo que Dios se ha hecho contigo? Tal vez estás en este lugar y dices: en realidad no he iniciado ese cambio. En realidad todavía no lo tengo. Sé que necesito a Dios. Estoy aquí porque necesito a Dios urgentemente en mi vida. Tal vez eres esa persona. Te tengo buenas noticias. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el que le puedes decir: Señor, hoy inicio mi caminar contigo. Hoy empiezo a conocerte. Hoy empieza mi renovación, porque confío en que tú eres el único que lo puede hacer.
pero tal vez ya lo has pasado y por mucho tiempo has permanecido callado. Sé valiente, iglesia. Anímate a ser testigo, a testificar lo que Dios ha hecho en tu vida. Si puedes cerrar tus ojos, vamos a terminar orando. Porque no puedo terminar sin antes darte la oportunidad. Si es la primera vez que estás en este lugar y nunca has aceptado a Jesús en tu corazón, yo quiero decirte, hoy es el día. Todos como iglesia vamos a orar. Después voy a dar una segunda oración, pero primero hagamos esta. A todos los que hemos hecho esta oración sabemos que podemos animar a otros orando con ellos, así es que te animo. Ora con nosotros. Señor Jesús, en esta hora te entrego mi vida. Sé que te necesito. Entra a mi corazón, renueva mi mente, tráeme salvación. Gracias por lo que tú vas a hacer en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, ahí permanece. Solamente voy a orar una última vez. Y tal vez eres tú el que necesita decir, yo necesito contar mi testimonio. No me animo, tengo miedo, no sé cómo hacerlo. Cualquiera que haya sido la situación que hayas atravesado para no contar tu testimonio en esta hora, yo te digo, tú puedes hacerlo. Cuéntale a alguien. Acerca a alguien a Dios. Señor, te pedimos que nos des valentía, que nos des valor, Señor, para poder hablar y testificar lo que tú has hecho en nuestra vida. Abre nuestros ojos para ver en las cosas en las que tú siempre estás, cómo has obrado en nuestra vida y cómo sigues obrando. Gracias, Señor, porque ya no estamos donde antes estábamos, porque hoy somos hijos tuyos, somos llamados, escogidos, amados, salvados, restaurados, Señor. Gracias porque hoy nos podemos gozar en que tu mano siempre ha estado con nosotros, que tu fidelidad nunca se ha apartado de nuestra vida. Y hoy con un corazón alegre, con un corazón grato, Señor, venimos delante de ti y te decimos gracias, Señor, por todas las maravillas que tú has hecho en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Iglesia, puedes ponerte de pie y acompañarnos para gozarnos acerca de lo que Dios ha hecho ya en nuestras vidas.